Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están, bosteros, bosteras? Nuevamente acá estamos desde Boca en la Copa. Gonza quien les habla, estamos acá con Diego. Vamos a palpitar lo que va a ser la previa de este superclásico, en el cual Boca ya ha disputado bastantes partidos en esta apertura 2025. Es difícil no decirle Copa de la Liga por el formato. Boca está sentado como primero del grupo A con 32 puntos. Parece muy complicado que Boca vaya a perder el primer puesto, pero bueno, es cierto que aún quedan 2 partidos y no está confirmado. El próximo será ni más ni menos que frente a River en el Superclásico, domingo 15:30 horas en el estadio más monumental. Y después será frente al Tigre de Dabove, que si bien venía siendo la revelación, ha caído un poco en estos últimos partidos. Pero bueno, estaremos analizando lo que fue el último partido de Boca, la victoria frente a Estudiantes de La Plata. También, Boca le ganó cómodamente a Belgrano de Córdoba después de haber tenido un traspié en el juego con Barraca Central y después también con Newell's de Cristian El Ogro Fabiani. Lo cierto es que Boca, según muchos, tiene 2 balas. Una bala se va a jugar ahora, que va a ser el partido con River, para demostrar el nivel de este equipo y sobre todo también del entrenador de Boca, que las victorias, mejor dicho, lo tapan, pero sigue siendo cuestionado. Y después, por supuesto, la parte más importante de lo que le queda a Boca en el semestre, que serán a partir de los octavos de final. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gonza? ¿Cómo te va? Bueno, sí, creo que nos encontramos en una previa de clásico en la que Boca llega mejor que River. Que eso no es algo que en el último tiempo haya pasado tanto. Creo que en el último tiempo lo más normal es que sea parejo, que no haya un claro favorito o que River sea el que llegue mejor. Y sacando tal vez, por ejemplo, el clásico que perdimos el año pasado, que River puso los suplentes, aquel gol de Lanzini, creo que Boca era el favorito en ese clásico, te diría tal vez, por una cuestión de que se sabía que Boca iba a jugar con los titulares y River con los suplentes, y eso hacía que para Boca sea por ahí una obligación ganar. No terminó pasando, pero así en un clásico en condiciones normales en el que ninguno cuide jugadores por otra competición o algo así. Es cierto que River juega Libertadores también por el fin de semana, juega en la altura contra Independiente del Valle. Sí. Un partido complicado porque River, si bien ganó el primer partido de visitante, empató frente a Barcelona de Ecuador y está un poco obligado a sacarse por lo menos un punto de la altura. Sí, es un grupo que para mí no es demasiado fácil el que le tocó a River. Para mí va a pasar claramente, pero no es un grupo como le ha tocado en algunas otras ocasiones en las que ha desfilado, como el año pasado, que tuvo un grupo que fue muy accesible y que ganó todos los partidos prácticamente. Volviendo a lo que es el duelo de Boca y de River, creo que, como te digo, Boca está mejor. Boca que afortunadamente después del golpazo que tuvo con Alianza Lima, supo evidentemente dar una vuelta de página y prácticamente ha ganado todo lo que ha disputado, con algún bache en el medio, pero la realidad es que lo ha hecho. También se podría decir que Gago encontró el equipo en este camino. La realidad es que es muy difícil olvidarse de lo que pasó con Alianza Lima, y yo creo que en el balance del año, te diría que pase lo que pase, cuando estemos hablando en diciembre y digamos si fue un buen año o fue un mal año para Boca, yo creo que solamente el episodio de Alianza Lima lo va a hacer parecer un año negativo, pero de todos modos la vida sigue y Boca tiene que seguir jugando y Boca tiene que seguir intentando obtener todos los objetivos que tenga. Y la realidad es que Boca está muy bien encaminado porque, como bien sabemos, se viene este torneo con este formato tan particular, con octavos, cuartos, semifinal y final, definiendo el mejor posicionado de la tabla de local hasta la final. En este caso es Boca, y del otro lado hasta ahora... Hoy es Central, lo que pasa, claro, es que Independiente tiene un partido menos. Exacto. Porque no se jugó el partido contra Atlético Tucumán por la lluvia. Exacto, de todos modos el primero de la otra zona no vería a Boca hasta una eventual final. Pero Boca, la realidad es que se supo hacer muy fuerte de local. Esto no viene de ahora, sino que es algo que se viene manteniendo incluso a pesar de la irregularidad que viene teniendo Boca en el último tiempo. Boca es un equipo que de local no pierde, como mucho empata, pero de local Boca, jugando mejor o peor, se la suele arreglar bien, y Boca está cumpliendo. De todos modos, no hay que perder de vista
que también Boca todavía no enfrentó demasiados rivales de fuste. Creo que el partido de ayer con Estudiantes fue el primero que te diría, porque Boca para mí, de los equipos así bravos que tiene el fútbol argentino, para mí Boca jugó contra 3, que son Racing, que perdimos 2-0 en Avellaneda, Central, Rosario Central, que Sí, ganamos 1-0, está bien, sí, Central hoy es el puntero, Sí, y sí. Central capaz que hubiese sido más de fuste jugar contra Central o mismo contra Estudiantes de La Plata, que si bien también este último hace 6 partidos que no gana, haber jugado de ese nivel de visitante, como por Claro. ejemplo fue contra Belgrano de Córdoba o contra Sí. Central Córdoba, que Boca ganó con autoridad fuera de casa. Argentinos creo que también fue un rival de fuste que tuvo Boca. Creo que Huracán también podemos contarlo hoy. Sí, más irregular. pero tal creo vez. que por lo menos de los equipos grandes, con Racing y Estudiantes, para mí yo sinceramente Estudiantes y Vélez los considero equipos grandes, más allá del clásico 5 grandes que se hace siempre. Comprendo. Creo que Boca hizo ayer un mal primer tiempo, que pudo haberse ido abajo, sobre todo por aquella chance de Carrillo que sacó muy bien Marquesín. Pero Boca en el segundo tiempo mostró una cara que yo creo que es la cara que Boca tiene que mostrar cuando vaya a jugar con River en el Monumental. Sobre todo porque creo que Boca tiene que, justamente hablando de lo que es la previa de este superclásico, hay 2 cuestiones. La primera es, o te diría 3. La primera cuestión es que este equipo necesita reconciliarse con la gente. Sí. Lo que pasó con Alianza Lima fue un golpazo muy duro y que hizo que haya muchísimos jugadores que sean mirados de reojo, y el técnico, por supuesto, creo que es el primer apuntado. El técnico que tal vez muchísimos, yo tal vez incluido, pensábamos que a día de hoy no estaría siendo el técnico de Boca. No era ninguna locura pensar que Gago hubiese sido despedido poco después de aquella eliminación. Tenía sentido tomar la decisión post partido que ahora ya con el campeonato empezado. Totalmente. Entonces, yo creo que Gago, si quiere consolidarse, si quiere que su cargo no sea demasiado discutido, si Gago le gana a River en el Monumental, yo creo que sería digamos, ganaría bastante espalda haciéndolo. Y yo creo que este plantel también ganaría un poco de crédito con el hincha. Otra cuestión es que yo creo que Boca tiene que jugar en el Monumental como la historia lo manda y no como en los últimos años lo habíamos hecho, que era básicamente salir a jugar como un equipo chico en la cancha de River. O sobre todo con línea de 5. Con línea de Que 5. que ha pasado. Independientemente del esquema que armamos, Boca ha salido a jugar como un equipo chico en la cancha de River muchísimas veces. Yo creo que la última vez con Martínez no pasó eso. No, es que justamente Martínez lo cambió. Es cuestionable los cambios que se hicieron, porque Boca terminó jugando casi con 7 defensores. 7 defensores, sí. Que terminó siendo un poco raro esos cambios que terminó realizando, pero aún Boca terminó mejor posicionado en ese partido que River. Eran 7 defensores, pero la realidad es que no estaban jugando defensores. La realidad es que Boca terminó con una línea de 5 y eran, en tal caso, jugadores que de origen eran volantes, jugando como laterales derechos, que era, si no me equivoco, el caso de Blondel Advíncula, creo que Blondel Sarachi también, sí. Blanco Sarachi del otro lado. Básicamente por la falta de jugadores en el plantel, el técnico tuvo que improvisar y puso jugadores que de origen son laterales a hacer, digamos, internos, básicamente. Exactamente. Creo que sí, creo que Martínez dio un cambio de imagen en el último clásico que Boca jugó en el Monumental. No quiero que Boca se parezca a lo que supimos ver con Ibarra, a lo que supimos ver con Bataglia, sobre todo esos partidos, te diría, lo que supimos ver en su momento con Alfaro. Sí, si repasamos un poco en el Monumental, antes del partido que vos decís del 2024, el River de Michelis le había ganado al Boca de Almirón, que Almirón tenía creo que 2-3 partidos en Boca, sí. Creo que recién había asumido y perdió 1-0, que había jugado con línea de 5, sí. Casi no pateó al arco. Que fue el gol de penal de Borja sobre la hora. En 2022 es el último triunfo en el Monumental. Sí, que fue 1-0 que ganamos, pero la realidad es que fue de suerte porque fue un gol que prácticamente... Rossi fue figura, pero Boca no había jugado defensivo ese día. Para mí ese día Boca solamente no perdió el partido porque Rossi hizo de los mejores partidos de su vida. El gol de Boca viene básicamente de un error que es prácticamente de González Pires. Es entre González Pires y Armani, que se lo hacen solos. Y después la verdad es que Boca no tuvo prácticamente chances para ganar ese partido. River tuvo un montonazo de chances, Boca estuvo aguantando atrás y se supo llevar el clásico porque tuvo un arquero en un nivel espectacular. Después podemos ir por ejemplo al de Bataglia, que fue
un baile, la realidad. Sí, a Boca le echaron a Rojo a los 2 minutos. Sí. O sea, se condicionó por ese resultado, pero bueno, River ese partido no sufrió prácticamente. Fue un partido para 5-0 que terminó 2-1 en la realidad. El gol de Zambrano de cabeza sobre el final maquilló completamente lo que pasó. Pero bueno, de todos modos, yo creo que estaría bueno que justamente en una situación en la que hay un plantel que necesita reconciliarse con el hincha, que necesita que el hincha se sienta representado por ellos, qué mejor que ganar el Monumental. Y si no ganás, por lo menos dar una imagen distinta. Estamos de acuerdo que el partido del domingo en sí no te está jugando nada a nivel de resultados. No, es una cuestión, te diría, casi que espiritual lo del domingo. Sí, de verdad. Es que tiene que ver con eso también, es como lo que vos decías, que el equipo se pueda reencontrar con la gente desde lo actitudinal, porque a nivel de resultado, más allá de como decís, Boca puede empatar, puede ganar, capaz que perder, pero sería fuerte decirlo, pero el equipo puede mostrar otro carácter, jugar de otra manera, plantarse de otra forma, que eso te va a dar la pauta para lo que viene inmediatamente, que es, salteando el partido con Tigre, van a ser los partidos de fuste que va a tener Gago, que van a ser los mano a mano. Claro, pero por eso, o sea, vos imaginate que el domingo Boca empata 1-1 con River, pero empata 1-1 jugándole igual, por momentos mereciéndole ganar. A ver, no pasaría nada. Sí. Estaría dentro de lo aceptable, porque no es un clásico que es matar o morir. No, Boca la realidad es que estás puntero. Queda a ver por cuánta diferencia, porque Argentinos Juniors iba a jugar hoy con el fallecimiento del Papa Francisco. Sí, no se juega la fecha. Exacto, se pospone para mañana y mañana nos enteraremos cuánta ventaja tendremos. Solamente ventaja, porque el primer puesto de Boca no está en peligro, la realidad es esa. Lo más probable es que Boca termine saliendo primero, lo más probable es que Boca termine definiendo de local todos los partidos que jueguen el playoff en la Bombonera, lo cual es una gran noticia. Creo que dentro de lo ilógico que es este formato de torneo que se armó, creo que por lo menos premiar al que hace bien las cosas es algo positivo, algo a rescatar, porque de repente vemos, no sé, en otras competiciones, como puede ser por ejemplo ahora en la Champions, que vemos que se arma una fase liga, que se arman después los playoffs y que de repente un equipo que terminó con muchísimos más puntos en la fase liga termina definiendo de visitante. Sí, que por una cuestión de sorteo únicamente ya se sabe si se define local o visitante y no rescato en base eso, a los puntos. Rescato que se le dé el valor, rescato que se le dé un valor real al haber hecho bien las cosas en la fase liga, más allá de que la fase liga por supuesto es parte de la tabla anual, que seguramente todos estos puntos, este colchón de puntos que Boca está armando de a poquito, le va a servir para la clasificación al año que viene, y más que nada, para eso también serviría un hipotético triunfo frente a River, más allá de una muestra de carácter, seguir sumando puntos en la tabla anual y garantizar un poco dentro de lo que viene siendo este año, que no viene siendo bueno el saldo, clasificar a la Libertadores del 2026. Por supuesto, y no te olvides que estamos justamente en la parte inicial del año, por lo tanto, si sobre todo por 3 equipos te lo digo, si River, Racing e Independiente continúan avanzando en Libertadores y Sudamericana, son equipos que indefectiblemente van a tener que básicamente rotar en el torneo local. Sí, ni hablar. Entonces en la tabla anual pueden justamente dejar puntos en el camino y que Boca ya esté primero en este momento, que justamente es la fase de grupos de Libertadores y la fase de grupos de Sudamericana. Son muy buenas noticias, porque quiere decir que al final del año, si haces las cosas mínimamente bien, lo lógico es que entres directo a la fase de grupos de la Libertadores del año que viene, que Dios quiera juguemos. Coincido. Pero te quería preguntar, no sé si querías cerrar la idea de la tabla anual. Yo te quería preguntar, vos decías al principio que Boca encontró el equipo. Sí. ¿Es el equipo que los mismos 11 que jugaron frente a Estudiantes? Porque viste que está la duda de Advíncula o Blondel, ni hablar de la saga central, que bueno, hoy es Bataglia, que se repuntó como defensor central. Está Rojo, que bueno, salió faltando, creo que Ayrton Costa entró a los 15-20 del segundo tiempo. Y lo hizo muy bien. Y después está la dicotomía de si vuelve Ander Herrera o sigue jugando Belmonte. Bueno, para mí Ander Herrera no tiene sentido que juegue con tantos partidos estando parado. Para mí el equipo es el mismo, es básicamente el de ayer. Es decir, Marquesín al arco. Me parece que el lateral tiene que ser Advíncula.
Blondel a mí la verdad que no me termina de convencer desde que volvió de la lesión. Creo que no ha tenido buenos partidos. Sí, yo creo que está más disponible a una venta que otra cosa. Sí, tal vez en Suiza jugó bien, la verdad que no lo vi. Pero... Declaró bien, habló bien en francés. Vos sabés más que yo de francés. Sí, très bien. Pero la posta es que Advíncula es un jugador que tal vez no está en su mejor momento, pero tampoco hay otro jugador que te pueda convencer demasiado, entonces tiene que jugar él. La saga creo que es lógico que sea Bataglia y Rojo. Yo a Rojo no lo quiero ver ni en figurita. Si es por mí, yo lo pondría a Ayrton Costa. Pero también te puedo decir que Ayrton Costa recién, creo que si no me equivoco, volvió a aparecer, no ayer, sino en el partido contra Belgrano. Entró a formar una línea de 5. Exactamente, entonces no viene con demasiado ritmo. Y por el contrario, Rojo está justamente acumulando partidos seguidos sin lesionarse, lo cual es una noticia. Sí, que a 4 años de su llegada, que eso termine siendo noticia, no es algo a favor, sino que es algo que tendría que ocurrir. Pero bueno, termina siendo novedoso eso. Si es por mí, yo lo pongo siempre Ayrton Costa. Ahora, cambiar para la previa de un clásico, y sinceramente no sé si lo haría. No tocaría lo que está funcionando. Si vos me decís que Boca es un vaivén en cuanto a resultados y nivel, ponele que haga un cambio. Pero el tema es que si de repente las cosas están andando bien, si ganás casi todos los partidos, ¿por qué voy a cambiar algo? Obvio. Lateral izquierdo, creo que Blanco le ha sacado el puesto a Sarachi claramente. Blanco, que para mí hizo un buen partido ayer, también puedo decir que mandó muchos centros equivocados, que no se entiende bien a dónde iban, muchos reclamos sobre todo de Cavani, que no justamente le reclamaba porque no mandaba centros que vayan a buen puerto. Y yo creo que la gran noticia es más que la defensa, que creo que la defensa no termina siendo por ahí tan relevante a la hora de encontrar un equipo. El corazón de cualquier equipo siempre es el mediocampo, y Boca lo ha encontrado. Boca encontró en Milton Delgado, con Toto Belmonte, con Kevin Zenón, y si querés ponerlo también como mediocampista, más allá de que no tenga compromiso de marca, el chileno Palacios, yo creo que ese 4-4-2 que ha encontrado Gago, en conjunto con los delanteros que son Merentiel y Cavani, creo que es el equipo. Puntualizo particularmente en Cavani. Para mí Cavani en cualquier equipo mío no jugaría, pero lamentablemente Jiménez no está en condiciones físicas de poder jugar un superclásico. Y también más allá de lo físico, los últimos partidos de Jiménez no venían siendo... No, para nada. Entonces, para nada. El rendimiento de Jiménez no da lugar a la duda. Tal vez concentrar el último partido. Bueno. El último, que fue el que convirtió. Sí. El último gol que convirtió Jiménez fue frente a Rosario Central. Sí, en ese sentido yo también estoy de acuerdo. Me parece que la vuelta de Ander Herrera sería apresurarlo, o mismo un cambio en la saga central, o mismo un cambio en los laterales, ni hablar un cambio de esquema. Yo creo que una de las cosas que me preocupan del clásico son dos. Primero, el nivel de Mastantuono, que está levantando y que es un jugador que parece o promete ser un fuera de serie. Para mí es el mejor jugador de fútbol argentino en este momento, sin duda alguna. Y para mí, a fin de año, ese pibe no está más. Sí, esperemos que no esté a mitad de año ya lo puedan vender. Por favor, hay que etiquetar en todas las publicaciones, hay que etiquetar a todas las publicaciones de gambetas, de buenas jugadas de Mastantuono, hay que arrobar ahí, @Real Madrid, @Atlético Madrid, @Chelsea, @Aston Villa, qué sé yo, @Inter, lo que quieran. Arróbenlos, así se lo llevan rápido, no hay ningún problema. Ojalá que Mastantuono le vaya muy bien en la selección argentina, pero lamentablemente el domingo espero que le vaya muy mal. Es la manija del equipo, es el jugador que pide la pelota, es el jugador que le pega al arco. Es el que le está salvando las papas a un técnico que con 50 palos de refuerzos no hace jugar bien un equipo. Es la realidad. Exactamente, si bien ahora los últimos partidos de River han mejorado. Mostró otra cosa, por lo menos en la contundencia. Pero bueno, me preocupa que Delgado está un poco tocado, me parece, por lo que escuché. Sí. Delgado, que es el mejor jugador de Boca en el semestre, por lo menos en mi opinión. Sí. Y que esté Delgado o que no esté Delgado, para mí es algo importante. Para mí es él o Zenón. Para mí Zenón desde el partido con Alianza Lima tuvo una levantada muy grande. Sí, también le ordena mucho jugar por la izquierda, cuando se lo quiso dar como no sé, ponerlo por derecha o ponerlo incluso de enganche, él no se terminaba encontrando cómodo. Yo creo que desde el mediocampo, partiendo hacia el centro, teniendo más dominio de la pelota, termina jugando mucho mejor. Y lo otro que me preocupa en cara al clásico es el intervencionismo del entrenador. Que no te quiera poner una línea de 5, que si Boca va ganando te pone a Miramón y te saca un delantero. El entrenador es experto en pegarse tiros en los pies, es la realidad. Por más de... A ver,
Boca puede ganar el clásico el domingo 4-0, que yo del entrenador voy a seguir dudando. Obvio, es que no creo que no nos pasa solo a nosotros, creo que les pasa a todos. Es que no, la verdad es que es un técnico que más allá de que esté funcionando bien por ahí ahora el equipo y estén dándose los resultados, es un técnico que no te da seguridad porque es un tipo que te da la sensación de que todo el tiempo quiere como intrometerse en el juego, quiere como ser protagonista, quiere hacer un cambio, no voy a hacer esto y voy a cambiar todo. Yo creo que es un técnico que a mí la verdad no me termina de convencer. Sí. Por más de que Boca esté primero, esto justamente no es cero resultadista esto. Porque lo más fácil sería agarrar y decir, che, démosle una chance. A mí la verdad no me convence. Y yo creo que también eso tiene que ver con la eliminación de la Copa Libertadores. Porque si Boca estaría en la Copa Libertadores y estuviese, no sé, hubiese ganado los primeros 2 partidos de la Copa, hubiese ganado uno y empatado uno y estaba ahí puntero, sí, nadie lo estaría criticando a Gago, más allá de que en el rendimiento no viene siendo bueno. De hecho, lo mejor de Gago, vaya paradoja, son los resultados. Sí, más allá de que no ha encontrado, salvo quizás el partido con Estudiantes o en algún momento algún partido puntual, algún rendimiento importante o superlativo del equipo. Pero después, en todo lo que me puede parecer algo a favor es el rendimiento de Boca al segundo tiempo con Estudiantes y también de que River es un equipo irregular, que por ejemplo aún no ha encontrado el mediocampo. Me parece que Boca, justamente que vos decías, no, Boca el mediocampo encontró una fortaleza, creo que es la debilidad de River, sí, el mediocampo. Porque acaba de llegar el chico Castaño. Se está acomodando, Simón no está bien, Enzo Pérez... 40 años tiene prácticamente. Exacto, Aliendro que termina de alternar malas y buenas. La mala noticia que hay para el clásico es que Paulo Díaz está lesionado. Eso te iba a decir, que jueguen Pesela y Martínez Cuarta, que son dos laterales dos centrales que tienen experiencia. Sí. En un clásico vos sabés que difícil sea que se manden alguna macana. Yo sé que no vienen en un gran nivel, pero de todos modos yo sé que todos los partidos son distintos y que evidentemente la forma de mentalizarse para un clásico es otra. Son jugadores que ya han jugado clásicos, son jugadores con muchísima experiencia. Y yo creo que lo lógico sería que en lo defensivo River esté sólido. Más con el nivel de Armani actualmente. Armani. Y también teniendo 2 laterales con pasado en selección y con buena proyección. El gran nivel un buen nivel de Montiel. Sí. Y en una Acuña que si bien está siendo bastante irregular, levantó últimamente. Pero en estos partidos no creo que te deje a gamba. Yo creo que el lateral izquierdo es justamente el punto flojo de River. Porque si no está Acuña, que Acuña la realidad es que desde que llegó a River nunca supo encontrar un gran nivel. Puede tener un buen partido, puede tener un destello en un momento, pero es un jugador que desde lo físico no está bien. Sí. Y además de que no está bien, no tiene tampoco demasiado reemplazo porque el suplente es Casco. Que Casco ya no sé cuántos años tiene, es un tipo grande ya Casco. Sí. Ese es un debe que tiene River, que de hecho inclusive River estuvo cerca de incorporar en este mercado de pases a Lucas Esquivel, que jugaba en Atlético Paranaense, no sé si sigue estando en Atlético Paranaense ahora. Porque justamente sabía que un debe que tenía era el lateral izquierdo. Sí, liberó Enzo Díaz imagínate que Gallardo no lo convencía muy poco Enzo Díaz, que terminó yéndose con contrato incluso a otro club del Brasileirao, en este caso Sao Paulo, sí, como decías vos. Después tenemos el caso de Borja, que no se sabe si va a llegar. Para mí Borja va a ser titular. Es lo que siempre hacen todos los clásicos. Es la típica, bueno, ya había pasado, creo que si no me equivoco, creo que en el clásico de Mendoza, de Córdoba, en aquel 3-2 con Diego Martínez, era supuestamente no jugaba Borja y no jugaba Paulo Díaz. Casual, los 2 goles de River justamente fueron de Paulo Díaz y de Borja. Exacto, exactamente. Hay que ver, porque hoy por nivel, Driussi volvió a convertir el primer gol para que mí hace el equipo de River va a ser y Colidio. Sí, es que para mí Borja va a ser titular y para mí... ¿Va a ser titular Borja? Para mí va a ser titular. ¿En vez de quién? ¿De Colidio? En vez de Driussi. Para mí pero mirá que Driussi convirtió, Sí, convirtió después de ¿cuánto? El primer gol que hace, que llegó. Por eso, pero bueno, te metió presión. Está bien, para mí Gallardo va a ser. Para mí Gallardo no anda con locuras en los clásicos y usa a los jugadores en los que confía. Yo te digo porque viene siendo titular Driussi y Colidio. Sí, pero porque Borja justamente está tocado físicamente. Para mí el que va a salir para mí el Monumental va a salir River con bastante bueno jugando como está jugando ahora, como una suerte de 10 se podría decir, o más volcado por ahí a la derecha, como lo quieras poner, pero la delantera de River para mí va a ser Colidio Borja, para mí va a ser esa, ¿no? Yo no lo veo a Gallardo poniéndolo a Driussi de 9 contra Boca, para mí lo está usando de 9 ahora porque no tiene otra alternativa, porque se rompió
¿cómo se llama este chico? Roberto. Se rompió Roberto los ligamentos en el sudamericano y no le queda otra que improvisar. Ojo también con Ian Subiave, que es extremo izquierdo. Extremo izquierdo, que en un partido que esté medio irrompible, encara bien por afuera, tiene buenos centros, es un jugador a tener en cuenta, sobre todo en el segundo tiempo, no va a ser titular. Sí. Pero te puede desdoblar una defensa, sobre todo capaz cansada. Sí, yo creo que la realidad es que justamente estamos hablando de niveles individuales de River, porque a nivel colectivo no termina de encajar completamente el equipo. Y justamente por eso es que es tan cuestionado este equipo, que viene siendo incluso cuestionado por los mismos hinchas de River, el propio Gallardo. Hubo problemas en el club respecto a declaraciones de medios partidarios con temas de Gallardo. No está, digamos, demasiado... River no viene transcurriendo en paz, lo que lo salva un poco es que Boca no está compitiendo internacionalmente. Totalmente, a River lo mejor que le pudo pasar es que Boca queda fuera de la Libertadores con Alianza Lima, porque si no sería peor. Seguramente sería más presión para River, pero yo creo que si Boca le gana a River el domingo, yo creo que es mucho peor para River, porque, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Una eventual derrota. Una eventual derrota, porque yo creo que si Boca pierde con River... a Gago le va a caer una bala, que ya se sabía a principio del campeonato que Boca tiene que ganarlo, o por lo menos Gago, que sabe que la única chance que tiene es ganar el campeonato para seguir en Boca. Si Boca pierde con River, pero Boca sale campeón, no va a pasar nada, la realidad es esa. Ahora, Gallardo, por otro lado, Gallardo tiene muchísima crítica interna y estamos hablando de un tipo que es ídolo del club. Gago no es ídolo de Boca. No. Entonces un tipo que es ídolo de River, que ganó absolutamente todo con River, que la dirigencia le ha dado todo lo que quiere para poder competir, está siendo muy cuestionado. Y si encima llega a perder con Boca de local, y va a tener las cosas muy complicadas, es la realidad, y va a llegar a una fase de eliminatoria teniendo que jugar además seguramente por lo menos 2 partidos. Si River llega a instancias finales lo va a tener que definir de visitante, por lo menos semifinal y cuarto seguro, porque no está haciendo tantos puntos a nivel local. Entonces yo creo que es un clásico que la presión la tiene más River, porque River necesita generar confianza, River necesita que los jugadores por los que tanto pagó, y necesita que el técnico por el que tanto paga, porque literalmente Gallardo cobra una fortuna por año, River necesita justificar lo que ha gastado y necesita despejar de dudas a sus propios hinchas. Sí, porque River no viene cumpliendo con el funcionamiento. O sea, estamos hablando de un contexto en el cual a la salida del Monumental hay hinchas de River que dicen que Gallardo se tiene que ir. Sí, la crítica interna está. Yo creo que igual el momento... A ver, Boca si pierde va a ser un cimbronazo, va a seguir la... Siempre perder un clásico es un cimbronazo, pero yo creo que el cimbronazo más grande se lo llevaría River perdiendo de local en este quedaría contexto. Tambaleando, porque le quedaría el campeonato y bueno, la clasificación a la Copa, que bueno, con eso tiene para tirar. Claro. Pero la crítica interna sería aún mucho más grande y sería más complicado aguantar el día a día. Sí. Pero bueno, el partido va a ser domingo 15:30. Creo que el árbitro aún no está definido, pero parece que va a ser Facundo Tello. Siempre está entre Yael Falcón Pérez o Tello. Qué bueno. O bueno, Marcos Ramírez, que dirigió el clásico Lanús Banfield, que es el que dirige básicamente todos los clásicos. Fue el que dirigió el último partido. Polémico arbitraje en el Clásico del Sur. Sí, a ver, para mí fue penal. El penal que le hacen a Lanús para mí es penal. Y para mí después no termina compensando, no echando al jugador de Banfield. Mira, te digo una cosa, para mí en ese clásico que yo lo vi, para mí, justamente, si vos le cobrás a Lanús el primer penal que le cobraste, que termina metiendo Salvio, no podés cobrar el segundo penal que cobraste. Porque para mí no podés cobrar 2 penalcitos en un partido. Tenés que cobrar uno, básicamente. Sí. A favor no podés cobrar. Y también, bueno, recordemos que Marcos Ramírez permitió que Armani hizo el tiempo que quiso en la Bombonera sin ni siquiera sacarle una tarjeta amarilla. Y bueno, con el gol inválido a Jiménez en la última. Sí, ahora supuestamente habría córner, pero bueno, habrá que ver qué sucede. Ojalá que el arbitraje no sea un impedimento para el partido. Ojalá que el que gane lo haga en buena forma. Ojalá que gane Boca, de la manera que sea. Ojalá que hablando de fútbol y no del arbitraje, que eso, por Dios. Completamente. Y después, bueno, tendremos el partido con Tigre, que ya será la víspera de lo que serán lo más jugoso de este campeonato, que serán los octavos de final.
Y bueno, para finalizar me gustaría más que nada hacer una conmemoración a Hugo Orlando Gatti, que falleció a sus 80 años. Uno, para muchos, el arquero más importante de la historia del club, el jugador con más partidos en el fútbol argentino, casi 25 años consecutivos. Y bueno, el primer arquero campeón de la Libertadores y campeón del mundo con Boca. Sí, justamente la primera Libertadores tiene su sello, más tal vez el sello de él más que el de cualquier otro, porque justamente Boca la Libertadores del 76 contra Cruzeiro la termina ganando en aquel partido de desempate en Montevideo, que sale 0-0 y van a penales, y justamente Boca termina imponiéndose 5-4. El último penal de Cruzeiro lo patea Vanderlei y Gatti lo ataja, y bueno, justamente con esa atajada de Gatti Boca termina ganando su primera Libertadores, para después ganar al año siguiente otra vez. Sí. Pero bueno, es claramente un tipo que ha marcado una época en Boca, un tipo que, si no estoy equivocado, llegó en 1976, con pasado en River además. Sí. Y termina yéndose del club a fines de la década del 80, récord por donde lo veas, un tipo que marcó una época, un tipo que se bancó la crisis del fibronazo. Se bancó absolutamente todo, en un momento en el que de Boca se fueron todos, él se quedó, un tipo muy polémico, un tipo que justamente caía muy mal muchas veces por lo que decía, por ahí muchas veces menospreciar equipos en pos de ponderar los propios en los que él había estado. Lo mismo con la selección argentina, lo mismo con jugadores de la selección argentina. Un tipo muy polémico, la realidad es esa. En el último tiempo había participado del Chiringuito, aquel programa español de debate futbolístico, si querés. Realmente un personaje, te caiga mejor o peor, pero un tipo que ha marcado la historia de Boca de la manera más grande posible, con muchísima vigencia, con muchísimos años de actividad y sobre todo con títulos, con nada más que ni nada menos la primera estrella continental e intercontinental. Así que bueno, claramente nuestro homenaje para alguien que ha sabido defender el arco de Boca como pocos lo han hecho en la historia del club. Y de una manera muy particular. Muy particular. Así que bueno, y después por otro lado, ya lo mencionaste, más que nada hacer mención simplemente que también el día posterior falleció el Papa Francisco, así que nada, también. Sí, estamos en una seguidilla de fallecimientos de figuras históricas, la realidad es esa, esperemos que mañana esté todo bien. Sí, esperemos que calme un poco las aguas esta semana, por lo menos. Pero bueno, por último, antes de cerrar, yo quería hacer mención de una cosa. Justamente algo que venía siendo una constante en Boca es que, bueno, lo habíamos charlado la oportunidad anterior que habíamos grabado. Boca es un equipo de local y Boca es un equipo de visitante. Yo creo que Boca dio una muestra de carácter importante en Córdoba. Sí, coincido. Justamente hablábamos del primer y segundo tiempo, que en el caso de ayer Boca juega, en mi opinión, un mal primer tiempo y un gran segundo tiempo. Sí. Yo creo que es lo mismo que le pasa en Córdoba. En Córdoba Boca jugó un mal primer tiempo que termina ganando 1-0 por esas cosas del fútbol, ¿no? Porque de repente un córner, una pelota que le queda rojo, le pega un rebote, un gol de chiripa, como se dice. Y después, en el segundo tiempo, el gol de Belgrano lo termina de despertar. Porque exactamente. Cuando hace el gol Belgrano, Boca decide liquidar el partido. Exactamente, Boca en otro momento te diría, o inclusive en otro partido. Porque sí, de este mismo semestre. De este mismo semestre, de este mismo equipo, de este mismo técnico, de todo igual. A Boca jugando de visitante, ganando 1-0, le hacen un gol a la salida en el segundo tiempo, el partido lo termina perdiendo 2-1, 3-1. Sí. Sin embargo fue al revés. Boca, al toque que le hacen el gol, encuentra el 2-1 y después termina liquidando el partido. Una cancha en la que Boca le costaba mucho, una cancha además en la que Boca, el último recuerdo había perdido 3-0 Seguido Martínez, había perdido 4-3 con Almirón, Boca previo a la final de la Copa se lesiona Ceballos. Exactamente, una cancha complicada, una cancha que la última vez que la habíamos visitado nos habíamos quedado sin técnico. Y la última vez había sido con gol de Gago, en 2014, de la época de Bianchi, el último semestre de Bianchi en Boca. Sí, muchísimo tiempo. También cabe destacar que Belgrano estuvo en la B, en el medio, un par de años. Pero bueno, es una cancha en la que no es muy fácil ganar, y sin embargo Boca se supo reponer contra un equipo que de local es muy fuerte y que además tiene una delantera de lujo como es la de Huita Fernández y Jara. Creo que es un partido que, bueno, yo creo que son partidos que son muestras de carácter que un equipo puede dar. Y justamente también yo creo que ganarle a Estudiantes, que es un equipo que está bien, por ahí no está en el mejor momento, pero era un partido especial por todo lo que pasaba con Medina. Yo quiero decir, bien insultado Medina, está perfecto. Hay gente que decía
no hay que darle entidad a Medina, qué sé yo. Gente, es un pibe que llegó al club con 8 años, que hizo todas las inferiores, hincha de Boca, todo, y de repente, por un tema puramente económico, agarra y dice, no juego más. Una cosa inclusive les diría es que haya decidido no renovar su contrato y que el club haya decidido no usarlo más. Eso es otra situación que lamentablemente es muy usual en el fútbol. Hemos tenido incluso en nuestro club varios ejemplos de jugadores, véase Valentini por ejemplo. Pero en el caso de Medina, el propio jugador es el que él se plantó y no quiso jugar más, quiso que acepten una oferta que no era ni cerca de la cláusula, claro, quiso que Boca no era conveniente para Boca, y bueno, sí, termina yéndose por la cláusula porque un loco porque agarra y dice, pone 15 palos verdes, no porque él presiona para irse por la cláusula. Claro, porque parece que te dicen, no, le dejó 15 palos al club. El que le dejó 15 palos al club es Foster Gilles, no, sí, no Medina. Sí. Porque la realidad es que Medina lejos está de dejar 15 palos, porque la realidad es que el único que puede pagar 15 palos por Medina es Foster Gilles, que no entendemos todavía por qué lo hizo. Sí. Y que fue encima literalmente el único al que le pagó. Porque ni hablar. No se puede creer. No vaya a saber dónde está Foster Gilles, donde sea que estés, muchas gracias. Una asamblea de estudiantes que aprobó la intervención de Foster Gilles, pero que aún este mismo no termina de aparecer, así que bueno, tendrán un problema a resolver los amigos de La Plata. Tal cual, así que bueno, veremos cómo le va a Boca en este clásico. Ojalá que nos encontremos la próxima vez hablando de un triunfo, ojalá que estemos todos contentos, y si no es un triunfo, por lo menos que sea un empate, pero por lo menos dando una imagen. Yo creo que las formas en el fútbol importan mucho, y yo creo que justamente como dije, creo que es un clásico que importa más que nada por lo espiritual, para ambos equipos, no solo para Boca, para River también. Porque te va a dar una pauta de lo que puede pasar quizás en 20 días después, si Boca y River terminan enfrentándose en cuartos o en semifinales de este campeonato. Tal cual. Así que bueno, veremos qué nos deparará de acá al domingo. Ojalá que sea lo mejor para Boca. Y ojalá que Boca termine obteniendo lo que necesita para recomponer la relación con la gente, y que el técnico también encuentre tal vez una seguridad que no viene teniendo, más allá de los resultados que viene teniendo. Una última cosa quiero decir, el nivel de Cavani es preocupante. Yo entiendo a la gente que dice se está guardando los goles para el clásico. Yo quisiera saber en dónde se los está guardando, porque en lo que va del año Cavani hizo 2 goles. Bien, perfecto. Yo creo que en mi opinión Cavani hoy es titular, más allá de lo que significa Cavani, por el nombre y lo que sea, que quizás en Boca no debería alcanzar, y estoy de acuerdo, pero también tiene que ver con un flojo nivel de Jiménez, un flojo nivel de Ceballos o un flojo nivel de Velasco. Ojalá que Cavani pueda... Hasta de Merentiel, que bueno, terminó siendo titular. Todo, pero no había tenido un buen partido hasta el segundo tiempo. También no había participado del juego prácticamente. Le hizo el pase a Palacios en el gol. Nada más, pero después convirtió y bueno, terminó repuntando un poco su nivel. Yo creo que la delantera de Boca en general no está pasando por un buen momento. Sí el mediocampo, sí quizás un poco la defensa, en puntos individuales, el arquero también. Y ojalá que Cavani pueda levantar su nivel, lo necesitamos. Si Cavani no está bien, difícilmente Boca pueda coronarse en esta apertura, y ojalá que lo pueda hacer convirtiendo goles, que es ni más ni menos lo que sabe hacer, porque es uno de los goleadores más importantes del fútbol mundial, así que ojalá que Cavani pueda convertir. Hay un penal para Boca, por favor que no lo patee. Merentiel tampoco. Por favor, ninguno Merentiel tampoco. Que lo patee Rojo, que lo patee, no sé, el chileno Palacios, que supuestamente patea bien penales, dicen. No te veía, pero por favor basta. Yo entiendo lo de recuperar la confianza, todo. Basta, ya está. Después de los penales que erró Cavani, listo. Hay que pensar un poco más en el equipo y un poco menos en uno mismo. Y no lo digo por Cavani necesariamente, porque ya creo que pasa por una cuestión del técnico. Si vos ves que un tipo que en un clásico, que para mí igual no va a pasar, porque no sé cuándo habrá sido la última vez que nos cobraron un penal en el Monumental, sinceramente. Yo me acuerdo de la del 2014, el penal a Meli, el penal de Rojas a Meli, que era Gigliotti. Después Gigliotti. Y por torneos locales ni hablar, ni me acuerdo. No, por eso, o sea, es muy difícil que nos cobren un penal en el Monumental, pero si llega a ocurrir... el penal que le hacen el penal que a Sevilla, el 1-1 2021. Tenés razón, con Russo. Era pandemia, no había público. Era pandemia, no había público, exactamente, en la Bombonera. Ahí está. Bueno, si llega a ocurrir, por favor que no lo patee Cavani. Cavani patea un penal para recuperar confianza en otro partido, en el que vos quieras, no sé, en otro, pero por favor en este no. Así que bueno, ojalá nos encontraremos post superclásico. Seguramente haremos el post partido antes de lo que será el partido con Tigre y antes de lo que serán los octavos de final. Y bueno, ojalá que nos reencontremos con un triunfo Ceneice. Ojalá así sea. Hasta luego, gracias por escuchar. Gracias, nos vemos.